el padrón electoral es más o menos del 50%, a veces más, a veces menos. Hay una gran cantidad de personas que son menores de 40 años acá en el país, parte de la población económicamente activa. Tienen altos niveles de educación, fruto del trabajo que han hecho nuestros padres, pero no tienen, en muchos casos, la tasa de desempleo es la más alta en los jóvenes. No tienen Entonces, oportunidades. eso, correcto. Entonces, eso es justamente lo que ojalá empecemos a trabajar, ¿no? A mí me preocupa las semanas por ejemplo, tenemos a la Asamblea Nacional discutiendo de cualquier cosa menos los problemas de nuestro país, ¿no? Similar desde el lado del gobierno, pensar que en esta idea de disminución del rol del Estado, cuando en realidad se necesitan estados fuertes, pero eficientes, que generen esas políticas de transformación. Oiga, y Inti, en este tema de la reducción del Estado, la inversión en innovación de pronto está en el último puesto para el gobierno. Claro, es que ese es otro ejemplo de lógicas que se basan en los paradigmas políticos y no en los datos, ¿no? Yo no he escuchado hasta ahora ningún político que defienda la reducción del Estado, que diga cuánto es el número de personas y por qué. Uh -huh. Simplemente se toman decisiones de decir hay que reducir por dogma político, pero no es lo que necesita el país. Lo que necesita el país son el sistema público eficiente. Así tenga 10.000 o 20.000 personas de un ministerio, por dar un ejemplo, si es igual de ineficiente, el resultado final para el país es el El mismo. mismo. Entonces, no es solamente pensar en el número de personas y en el facilismo del pensamiento de decir hay que reducir gente. Hay que hacer análisis y justamente en función de eso ver quizás en muchos sectores lo que se necesita es más personal, en otros quizás menos. Entonces, eso se tiene que hacer de forma técnica y permíteme ponerte un ejemplo. Sí, claro. Acá en Quito, por ejemplo, tenemos el problema de todo lo que es el control de las construcciones ilegales Uh -huh. que se dan fuera del anillo del casco, en teoría, que debería ser el casco urbano, y luego teníamos que tener áreas protegidas como en las laderas del Pichincha. En la Secretaría del Territorio que se encarga de esos análisis, tienen un grupo de personas que no solo hacen eso, también hacen el control en mercados, son todólogos. Y justamente, ¿cómo se va a hacer un control si es que no se tiene el personal suficiente? Entonces, ese es un ejemplo de que hay que hacer análisis profundos y técnicos y definir en realidad cuánto es el número de personas ideales, no venir simplemente y decir, bueno, hago una reducción y que vaya como se pueda. Que Uh el -huh. ejemplo lamentablemente se dio en el gobierno anterior, ¿no? Uh -huh. Fusionaron el Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua, hasta ahora siguen con problemas de eso. Fusionaron el Instituto de Fomento al Talento Humano con la CENESID, igual graves complicaciones, y así podríamos dar un sinnúmero de ejemplos de decisiones políticas que es solo fusionemos este con este, vean cómo reducen, y lo que termina generando son graves problemas. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo el dogma político facilita decir hay que reducir, Claro. pero nadie presenta cuál es la estrategia para hacer eso posible, ¿no? Yo lo mencionaba en un noticiero justamente hablando de la reducción de personal. Si de pronto yo decía, el gobierno me asegura que quitando a esa persona el funcionamiento es óptimo, ok, pero si quitando a esa persona lo que hace es aumentarle la carga de ese trabajo a otra persona y esa persona se colapsa, no vamos a llegar a ningún lado en ese concepto. Inti, me interesa mucho el tema de tu emprendimiento, de tu proyecto. ¿Cómo se te hizo? ¿Complicado? ¿Duro? ¿Necesitaste apoyo estatal, privado? ¿Cómo ha ido ese asunto? Porque creo que si algo bueno vamos a sacar es el ejemplo de no quedarnos atrás, no quedarnos solo en la crítica, sino avanzar. Claro, bueno, Iction es un emprendimiento que nace en Reino Unido, de hecho en Inglaterra en el 2017. Nace con esta idea de generar tecnologías para combatir la polución plástica y ha recibido varios reconocimientos a nivel internacional. Ganamos 3 premios a nivel Unión Europea, un premio con casi $500,000 de libras esterlinas en Reino Unido, ganando una competición ahí. Qué bien. Ganamos otro en Japón. Varios reconocimientos en realidad ha tenido la empresa que yo fundé y el desarrollo de sus tecnologías con nuestros equipos, con nuestra gente. Eh, y se logra porque justamente en Reino Unido, para darte una idea,
hay estos fondos concursables como el del este $500,000 esterlinas que te comento que fuimos capaces de ganar, porque crear una tecnología desde su fase conceptual hasta su producción en masa, hay una escala que te mide, es una escala de nueve niveles que se llama Technology Readiness Level. Y cuando el ecosistema es muy técnico, sabe que en los primeros niveles no vas a recibir una inversión del sector privado. Necesitas ir formando esa tecnología, generando prototipos, buscando si en realidad el concepto base va a funcionar o no. Y eso se hace con fondos, fondos no reembolsables, fondos que se usan de competiciones, aceleradoras, incubadoras que te dan recursos. Nosotros más o menos logramos levantar 1.3 millones de libras esterlinas para poder generar la tecnología. Y en ese proceso, en algún punto recibimos financiamiento privado, ya capital semilla, que igual, para que veas el rol del Estado, no solamente en los fondos no reembolsables, esa inversión se da porque en Reino Unido, quien invierte en un proyecto de estas características, que tiene la aprobación del gobierno, las personas que invierten reciben el 100% de deducción de esa inversión en lo que pagarían de impuestos. Entonces, si son 20,000 libras esterlinas que se terminan invirtiendo en ese emprendimiento que tiene esa aprobación, se llama Seed Enterprise Investment Scheme, le deducen 20,000 libras esterlinas de su pago de impuestos. Entonces, así funciona en otros países, así funciona en Estados Unidos igual. No es que la gente allá invierte inversión de riesgo, que es el emprendimiento, porque son más patriotas, no, es porque justamente existen estos mecanismos en donde el gobierno asume el riesgo y hace que las personas se les vuelva atractivo invertir. Entonces, eso es lo que un poco esas lógicas hay que traerlas también acá al país para que se genere reinversiones desde las medianas y grandes empresas hacia las pymes y los emprendimientos. Existe un primer paso. El año pasado logramos aprobar un artículo en la Ley Económica Tributaria que genera esa posibilidad de incentivos a la inversión en proyectos ambientales. Entonces, en resumen, todo lo poco que hemos logrado con Action, el aporte que estamos haciendo con este granito de arena de tecnología, nace justamente porque estuvo en Reino Unido y hemos sido partícipes. De hecho, todavía los headquarters de mi empresa están allá, pero es porque hay un ecosistema que apoya con recursos. Y eso es lo que nos permite poner el primer sistema de estas características, no solo a nivel nacional, a nivel sudamericano, que está operando en el río Puerto Viejo, y ha evitado el equivalente en peso a 200,000 botellas de un solo uso que terminen llegando a Galápagos. Y con esos datos estamos trabajando con alcaldía, prefectura para tratar de generar un plan para que así se vaya reduciendo la polución en este sector. Esperamos poner 13 sistemas acá en el país, en puntos que ya tenemos bien identificados, ríos del Ecuador, para reducir casi el 40% del plástico que va a parar en Galápagos desde el Ecuador continental. Qué bueno, Inti, de verdad te felicito, qué chévere. La gente está muy contenta porque acá hemos hablado, bueno, hablamos de política, en este programa incluso hacemos humor político, sátira, pero también es muy chévere contar con personas que nos den este tipo de información para darnos cuenta de que no solamente somos un país de peleas, bueno, lamentablemente sí, somos un país de peleas políticas, pero que también se sacan cosas positivas. Y tú hablabas de fondo, políticas públicas, todo un ecosistema que podría aplicarse y que debería, pero con voluntad política. Inti, yo te quiero contar algo y no sé si forma parte de los emprendimientos o de la locura de la gente para buscar soluciones. Tú me dirás si esto se encuadra. ¿Tú has comido el ceviche manaba con maní? Claro, ¿Sí has comido? claro que sí. Rico. Bueno, yo acá lo quise hacer. Compré un trozo de pescado, es el pescado picudo. Entonces, la idea del ceviche es que tiene que curtirse, pero el truco es que el trozo de pescado tiene que ser bien pequeñito. Entonces, yo me pasé casi 2 horas picando y tratando de que el trozo sea pequeño porque ese es el truco. Y después de las 2 horas, porque yo no cocino, pero me dio la gana de hacer, yo dije, su mamá, qué desgracia. Yo dije, ¿y si hay un sistema que pueda filetear el pescado, no puede ser congelado porque se daña, y ponerlo en una plancha, y así como hay esas maquinitas de las papitas que usted hace, ¡puc! Y ¡rac! Se rasga, y se pone la plancha del pescado, y simplemente cojo, ¡ruac!
a la medida exacta, estamos facilitando la producción de ese ceviche. ¿Es o no es innovación? Dímelo porque lo voy a patentar ahorita. Es un súper buen ejemplo, Nelson, porque lo que generalmente puedo decir en una etapa muy temprana de pensar un emprendimiento o una idea es, uno se debe enamorar del problema, no de la solución. Entonces, a veces tenemos ideas de un producto y queremos forzarle al mercado a que adquiera ese producto, cuando en realidad puede haber otras 30 posibilidades y esas tal vez sean más costo eficientes, tal vez sean más fáciles de desarrollar y a la final al cliente le va a costar menos. Entonces, tiene mucho que ver, sobre todo en la etapa temprana, en tratar de encontrar una necesidad insatisfecha, quizás como la que tú comentas, que es un tema de facilidad de tiempo, pero hay que hablarlo con los potenciales clientes, los usuarios, buscar más de una sola alternativa antes de tomar una decisión de un producto final, porque ese es uno de los problemas. A veces generamos un producto sin entender mucho la necesidad y a la final eso puede generar que no sé si el mercado esté saturado, por ejemplo. No sé si en realidad hay una alternativa mucho más económica. Por ejemplo, las propias personas que ya hacen ceviche y cortan el pescado quizás tienen ya, con la experiencia, es mucho más fácil para ellos. Eso me Tal vez no dijeron. es un producto, tal vez no es un producto para los expertos, pero tal vez para el hogar y tal vez no solo para un tipo de aplicación en particular, sino varias, pero en resumen es mucho eso, es mucho tratar de encontrar, de enamorarse del problema que queremos tratar de resolver. Eso es el mercado, ¿no? El mercado es justamente estas interacciones que nosotros tenemos una necesidad y alguien nos da una solución y le pagamos por ello. Entonces, por ahí hay que empezar antes incluso de aventurarnos a pensar un invento, en conocer muy bien la necesidad insatisfecha que queremos resolver. Qué bueno. Inti, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y te vamos a molestar en otra ocasión para conversar porque realmente ha sido muy, muy gratificante. Tus palabras para Claro que sí. Bueno, gracias por la oportunidad. Creo que son momentos difíciles para todos nosotros, por el tema incluso lo que está sucediendo en Ucrania y cómo nos empieza a afectar acá en el país. Pero asimismo es momento de ir pensando y cambiando las lógicas y obligando quizás a la clase política que deje de hacer lo mismo, ¿no? Todo el tiempo, sino más bien empecemos a generar nuevas visiones de desarrollo en donde el centro esté en la gente. Apostemos a la gente, dejemos de pensar en megaproyectos, el megaproyecto petrolero, el megaproyecto minero, póngale el nombre del megaproyecto, sino en la gente, en invertir en los ecuatorianos, ¿no? En educación y en recursos para que de forma competitiva podamos acceder y hacer realidad nuestras ideas. Eso genera empresas, eso genera empleo, por ahí es el camino. Nos vemos, Inti. Gracias. Chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos. A ver, a mover la colita. Ahí vamos. Bueno, estuvimos conversando con nuestro amigo Inti. Muy chévere, ¿eh? Muy chévere. Ya la gente la vi acá emocionada. La gente dice, por fin, estamos hablando de otra cosa. Dice, vamos a fomentar el talento ecuatoriano. Yo creo que vamos a rescatar esas palabras de nuestro amigo Inti. Hay talento, sí señor. Gobierno, por favor, gobierno. Mi presidente Guillermo Lasso no es por el afán de molestarlo. No quiero molestarlo, peor incomodarlo. Pero Inti nos ha hablado de que hay talento. Dos cosas importantes. Hay talento, hay ganas. El ecuatoriano puede salir adelante, pero falta política pública. Por favor, es una mentira que los estados no tienen que hacer nada y que todo quieren que le haga el gobierno. Ahí está. Inti dio claros ejemplos de fondos no reembolsables que desarrollaron tecnologías que hoy disfrutamos, como el Internet, como las pantallas táctiles. Entonces, no es que no tiene que el Estado invertir, tiene que invertir, es obligación del Estado. Mis queridos amigos, me voy, invitándolos obviamente a la tarde que tenemos...